Hace un tiempo publiqué uno de mis vídeos favoritos en el canal, sobre el miedo en los videojuegos. Me esforcé mucho por estudiar el tema y desarrollar una metodología para crear elementos que diesen miedo en un videojuego, y también poder estudiar otros ya existentes. Sin embargo, estudiar cierto juego me ha llevado a darme cuenta de que algo no encaja en esta metodología, y esta revelación ha venido de jugar al buscaminas. Ahora veremos cómo. En este vídeo veremos el elemento fundamental del miedo que debe ser utilizado para provocar miedo, cómo utilizar esta característica correctamente, qué problemas puede provocar utilizarla de manera errónea, y cómo afecta esto a la metodología que diseñé en mi vídeo sobre el miedo. Empecemos por el principio. ¿Cómo aprende una persona sobre el miedo en los videojuegos con el buscaminas? Ya vimos en mi anterior vídeo que el miedo es un sentimiento de angustia, de tensión, que ésta crece y decrece según se aproxima a lo que tememos, pero desaparece una vez sucede. La tensión se resuelve. Y en el buscaminas puedes pensar que existe tensión por encontrar una mina, y esta desaparecería una vez la encuentras. Sin embargo, el juego realmente no genera tensión. Una vez aprendes cómo funciona el juego, basta con pensar dónde hay minas dependiendo del número en el bloque. Muchas veces hay un 50% de probabilidades de encontrar una mina o no, y esto puede hacer que sientas tensión, pero solo la primera vez que ocurre, porque es algo recurrente y no puedes hacer nada al respecto. Es decir, de sentir tensión, la razón viene de quien juega, no del juego en sí. No, la revelación vino en el buscaminas para Windows y su modo aventura. Al igual que el buscaminas de toda la vida, cuántas minas hay alrededor de un bloque viene dado por el número en él. Pero la diferencia es que, primero, tienes 3 corazones, por lo que puedes cometer hasta 3 fallos. Y segundo, tienes objetos que puedes utilizar para evitar zonas donde no tengas claro qué hacer o por si quieres conseguir más oro. Lo que siento al jugar a este juego es lo que siento con Resident Evil. Estoy preguntándome constantemente, ¿por dónde debería ir? ¿Cuál es la ruta más segura? ¿Debería utilizar mis recursos para no perder salud? ¿O me la juego e intento no malgastar objetos? Es decir, hay riesgos, recompensas y pérdidas, al igual que en un survival horror. Pero me di cuenta de que faltaba algo que sí encuentras en un juego de miedo. En este modo del buscaminas hay muchas ocasiones en las que puedes elegir no lidiar con las minas y seguir tu camino, a diferencia de los enemigos de Resident Evil, quienes se encuentran en cada tramo del camino y estás obligado a lidiar con ellos de una forma u otra. Y esto afecta a cómo funciona el proceso de tensión, ya que al saber que no tenía que lidiar con las minas, toda tensión desaparecía. Esto es lo que me hizo darme cuenta de que da igual cuántas características del miedo que definí en mi anterior vídeo posea un elemento. El miedo debe ser antagonista para dar miedo, debe buscar el conflicto con quien juega, ya que si te hace perder vida, recursos, cambia la manera de jugar, o no puedes entenderlo, todo eso da igual si simplemente puedes elegir no lidiar con ello. Ahora bien, ¿es esta una nueva característica del miedo que no percibí en mi vídeo anterior? ¿Qué es exactamente este antagonismo que impide que podamos evitarlo? Que un elemento sea antagonista quiere decir que busca el conflicto, que no es un elemento pasivo. Ya vimos algo así en todo su esplendor en el Alien de Alien Isolation, un enemigo que constantemente te busca y que tarde o temprano deberás lidiar con él de una forma u otra. Esto es lo que en mi vídeo sobre el miedo denominé fatalidad, la característica de poder demorar lo que temes, pero no indefinidamente. Es decir, puedes evitar al alien, pero está diseñado para forzarte a utilizar recursos para sobrevivir, directa o indirectamente. Si suponemos que este antagonismo viene de la característica de fatalidad, esto supone una serie de problemas para la metodología que diseñé en mi anterior vídeo sobre el miedo. Primero porque consideraba todas las características igual de importantes, y que cuantas más características se utilizaran, mayor sería la tensión resultante. Pero según he comprobado en el modo aventura del buscaminas, es necesario que el elemento a temer sea activo, antagonista. Es decir, la característica de fatalidad no solo es importante, es imprescindible, lo que lleva al segundo problema. En mi anterior vídeo señalé que algunos elementos a temer no contaban con fatalidad, como Mr. X en Resident Evil 2 Remake, lo cual querría decir, según lo que hemos visto en el buscaminas, que no debería de generar tensión. Obviamente este no es el caso, lo que quiere decir que hay algo mal en cómo utiliza el concepto de fatalidad para estudiar juegos de miedo. Antes de poder llevar a la práctica el concepto de fatalidad, debemos aclarar exactamente cómo funciona en lo que da miedo.
Cuando dije que Mr. X no contaba con fatalidad, lo dije porque es posible evitarlo indefinidamente, pero lo cierto es que la habilidad requerida para ello es enorme. No es algo que la mayoría de personas podamos hacer, y creo que aquí se encuentra un punto importante que debemos tener en mente. La habilidad de quien juega importa dentro del proceso de tensión, ya que si una persona sabe al 100% que puede evitar lo que teme, no sentirá tensión, mientras que una persona con menos habilidad para lidiar con los obstáculos del videojuego sí sentirá tensión. Sin embargo, esto lleva a otro punto clave. No es lo mismo tener que evitar lo que se teme en una situación que en otra. Por ejemplo, no requiere la misma habilidad evitar a Mr. X en una zona pequeña como un pasillo que en una grande como el vestíbulo, o en una zona sin obstáculos que en una con otros enemigos. Esto señala otro error que cometí en mi anterior vídeo sobre el miedo, ya que me dediqué a estudiar enemigos fuera de contexto, mientras que otros elementos deben también tenerse en cuenta. Es decir, los procesos de tensión no dependen de un solo elemento, sino de varios que trabajan juntos para crear una situación concreta, entre ellos diseño de niveles y diseño de mecánicas. Por lo que creo que es justo decir que, aunque identifiquemos nuestro miedo con un personaje o evento, lo que realmente tememos son situaciones específicas donde esos elementos intervienen. Es decir, las características del miedo no son parte de un enemigo o de un evento en concreto como señalé en mi anterior vídeo, sino que cada situación concreta es la que posee las características según los elementos que la componen, y son estas situaciones específicas las que deben ser estudiadas o diseñadas. Del mismo modo, si tenemos en cuenta lo importante que es la habilidad de quien juega en dichas situaciones, podemos decir que fatalidad posee diferentes grados de intensidad dependiendo de la habilidad requerida para evitar lo que se teme en una situación u otra. Si una situación requiere una gran habilidad para evitar lo que se teme, la intensidad de la fatalidad será alta. Si es fácil de evitar, la intensidad será baja. Del mismo modo, si una persona con una habilidad alta se enfrenta a una situación que requiere poca habilidad para evitar lo que se teme, entonces no sentirá tensión, mientras que una persona con menos habilidad y en la misma situación sí lo hará dependiendo de cuán grande es la distancia entre la habilidad que posee y la habilidad que se requiere en la situación. Por supuesto, cuantificar la habilidad requerida en una situación específica es complicado y depende de muchos factores, pero creo que lo apropiado sería empezar por el público al que se dirige el videojuego y partir desde ahí. Resident Evil 7 dedicó muchísimo tiempo a beta testing, e independientemente de opiniones personales, les fue muy bien. Bien, no hemos visto mucho, pero siento que es buena idea que hagamos un pequeño repaso y aclaremos el concepto de fatalidad. Hasta aquí hemos visto que, primero, la característica de fatalidad es imprescindible para poder sentir tensión, ya que saber que podemos evitar indefinidamente lo que tememos no nos hará sentir tensión. Por ello, un videojuego de miedo debe diseñarse de tal manera que no podamos elegir no lidiar con lo que se teme. Segundo, que aunque identifiquemos nuestro miedo con, por ejemplo, un enemigo, no es lo mismo lidiar con este en una situación que en otra, por lo que al estudiar o diseñar juegos de miedo, no solo debe considerarse cada elemento como algo aislado, sino que deben ser tenidos en cuenta en contexto al crear situaciones específicas cuyo objetivo es crear tensión, por lo que es justo decir que las características del miedo son resultado de diferentes elementos combinándose y pertenecen a cada situación específica. Esto a su vez nos lleva a deducir que la habilidad de quien juega es importante, pues no todas las situaciones requieren la misma habilidad para evitar lo que se teme, por lo que podemos considerar que fatalidad posee grados de intensidad dependiendo de la habilidad necesaria para evitar lo que se teme en una situación dada. Aunque siento que este es un gran paso, existe una serie de cuestiones sin resolver. En mi anterior vídeo sobre el miedo dije que, para extraer las características del miedo, debíamos de centrarnos solo en lo negativo, pero fatalidad en sí, aunque puede ser algo negativo, también puede ser algo positivo. Algo que puedes demorar, pero no indefinidamente, no tiene por qué dar miedo, como una mascota con la que vivas, por ejemplo, la cual aparece tarde o temprano y te alegra el día. En todo caso, esto crea una expectación, pero positiva. Entonces, si fatalidad crea la expectación de que algo va a suceder, ¿qué es exactamente lo que hace que sea negativa, que sea un proceso de tensión? En mi vídeo sobre el miedo echamos un vistazo a Outlast y cómo los pacientes solo poseen la característica de fatalidad, lo cual es más frustrante que tenso. Fatalidad por sí sola es frustrante, porque una vez se resuelve el miedo, solo corres, te escondes o te arrinconan hasta que tu barra de salud se reduce a 0. Y tal vez esta es la clave de cómo utilizar la característica de fatalidad, combinarla con otras características para que la expectación de saber que algo va a suceder tarde o temprano sea tensa y no frustrante. Pero, ¿cuál de las características del miedo, digamos, da miedo de verdad cuando sabes que va a ocurrir tarde o temprano? Futilidad es la característica de que puedes combatir tu miedo, pero no ganar.
lo cual suena más bien frustrante. Derrumbe implica darte cuenta de que lo que das por hecho puede dejar de existir, lo cual no otorga por sí solo un aspecto negativo a la expectación creada por fatalidad, sino que necesita algo más. Y lo mismo ocurre con ignorancia e incomprensibilidad, ya que no entender algo o no poder entenderlo es más frustrante que terrorífico, aunque ciertamente esto depende de la persona. Pérdida, sin embargo, el hecho de perder algo bueno, es una característica interesante cuando la emparejamos con fatalidad. Cuando sabes que existe la certeza absoluta de que, inevitablemente, por mucho que intentes demorarlo, vas a perder algo, sientes miedo de que llegue el momento, especialmente si lo que puedes perder tiene valor o es importante para ti. Si echamos de nuevo un vistazo a juegos de miedo previos, todos sus elementos a temer utilizan la característica de pérdida, pues te fuerzan a utilizar recursos, y esto genera tensión porque los recursos en estos juegos son escasos y difíciles de conseguir en ocasiones. Así, mientras fatalidad es imprescindible para crear una expectación porque algo va a suceder inevitablemente, pérdida es necesaria para que esta expectación sea negativa y se convierta en tensión, ya que se nos forzará a utilizar recursos y su pérdida supondrá una desventaja frente a otros aspectos del videojuego. Podemos decir que la razón por la que tememos una situación es porque primero nos hará perder algo, y segundo porque es inevitable. También es justo considerar que pérdida, al igual que fatalidad, posee diferentes grados de intensidad que dependen de la habilidad de quien juega. Así, si la habilidad requerida en una situación es mayor que la habilidad de quien juega, esto quiere decir que se resolverá la tensión. Esta desaparecerá porque lo que se teme se ha cumplido, y lo que se teme es que ahora necesitamos utilizar nuestros preciados recursos. Una vez sucede lo que se teme, la habilidad de quien juega determinará cuántos recursos deberá utilizar. En Dead Space, por ejemplo, en una situación dada, alguien con mucha habilidad solo necesitará, por ejemplo, de 0 a 2 disparos, alguien con una habilidad media, de 2 a 3 por enemigo, o un poco más si falla algún disparo. Alguien con menor habilidad necesitará más cantidad de munición porque fallará más, e incluso también puede que pierda otros recursos más valiosos, como salud. Creo que la manera en la que fatalidad y pérdida funcionan en situaciones específicas está claro, pero ¿podemos decir que este es el núcleo básico de un juego de miedo? ¿Es fatalidad y pérdida el mínimo que necesitamos para empezar a diseñar juegos de miedo? Echemos un vistazo a I Am Alive y comparémoslo con otros juegos de miedo para averiguar si fatalidad y pérdida pueden valerse por sí solas. I Am Alive es presentado como un juego de supervivencia y survival horror, y tiene elementos que puedes esperar del género, como diferentes recursos. Los niveles se dividen en varios encuentros en los que debes sobrevivir, pero el videojuego te da los recursos exactos que debes utilizar. Es decir, si en un encuentro necesitarás exactamente una bala, obtendrás esa bala antes o durante el encuentro. Este control férreo de la obtención y uso de recursos impide crear un proceso de tensión, ya que cada encuentro es más bien un puzzle que debe resolverse. No digo que por esto no sea divertido, pero tener siempre los recursos necesarios, aunque sean extremadamente escasos y sepamos que los vayamos a perder, trivializa su importancia y su obtención. Perder recursos es inevitable, existe pérdida y fatalidad, pero falta algo. Si comparamos I Am Alive con otros juegos de miedo, podemos darnos cuenta de qué es lo que falla. En I Am Alive sé todas las respuestas, sé dónde están los enemigos, sé que siempre tendré los recursos necesarios para seguir adelante, sé cuándo tendré que utilizarlos, sé que voy a perder exactamente, sé el qué, el cómo y el cuándo de todas las preguntas. En Resident Evil puedes saber que tienes los recursos suficientes para enfrentarte a un enemigo, sabes cuál es la forma y estructura de la habitación, e incluso sabes cuándo hay un enemigo presente por los efectos de sonido, pero no sabes su posición exacta, no sabes si hay más de uno, no sabes si algún cadáver se levantará o aparecerá un enemigo de la nada. Has evitado a zombies sin gastar munición antes, pero ¿y si lo intentas y esta vez te coge? ¿Deberías invertir recursos para no perder salud, tu recurso más valioso? ¿O confías lo suficiente en tu habilidad para pasar por su lado? Es decir, no tienes todas las respuestas. Cuantas más preguntas seamos incapaces de resolver, cuantas más variables desconocidas existan en una situación, la resolución de la expectación será más impredecible, por lo que la tensión será mayor. Esto quiere decir que fatalidad y pérdida necesitan la característica del desconocimiento para poder provocar miedo. Antes ya estaba diciendo que cuando sabes al 100% que puedes evitar lo que temes, esto no generará tensión. Y es aquí donde la característica del desconocimiento entra en juego, el asegurarse de que no se sepa al 100% que se puede evitar lo que se teme. O lo que es lo mismo, no conocer el qué, el cómo, ni el cuándo, de fatalidad y pérdida. No saber cuándo se va a cumplir lo que se teme, ni qué ni cuánto vamos a perder cuando ocurra. En I Am Alive sé la cantidad exacta de recursos que voy a perder. En Dead Space, independientemente de lo bueno que sea, puedo perder nada,
al igual que pudo perder más de lo que esperaba. Con estas 3 características para guiar el diseño de un videojuego de miedo, ahora contamos con el núcleo básico. Pero antes de poder llevarlo a la práctica, debemos establecer cómo están relacionadas entre sí, cómo trabajan juntas, cómo aplicamos fatalidad, cómo regulamos lo que quien juega ha de perder, cómo creamos desconocimiento. Un videojuego debe utilizar como mínimo las características de fatalidad, pérdida y desconocimiento como guías en su diseño, y así poder crear procesos de tensión en diferentes situaciones y convertirse en un videojuego de miedo. La característica de fatalidad es relativamente fácil de aplicar en teoría. Simplemente utiliza el diseño de niveles para asegurar que se deba lidiar con los obstáculos del videojuego que te forzarán a perder recursos, y retoca dichas situaciones hasta que la habilidad requerida para evitar lo que se teme vaya acorde con la habilidad del público al que el videojuego esté dirigido. Sin embargo, no debemos olvidar que un videojuego de miedo sigue siendo un videojuego. Ya hemos visto en otros vídeos cómo el diseño de niveles tiene un propósito a la hora de dar forma a un escenario, como tutoriales para enseñar a jugar, desarrollar los conceptos del videojuego para ofrecer una experiencia acorde a las crecientes habilidades de quien juega, e incluso narrar una historia y complementar otros recursos narrativos. Encima de todo esto, los escenarios de un videojuego de miedo deben también tener en cuenta las mecánicas y los enemigos, cómo ambas funcionan y cómo están diseñadas, para asegurarse de que existe fatalidad y no podamos evitar sin dificultades las situaciones que crean tensión. Si considero que aprendizaje y desarrollo son los 2 propósitos básicos en el diseño de niveles, tal y como vimos en el vídeo sobre el diseño de niveles, y que el propósito narrativo es un tercer propósito que vendría después, el propósito de crear fatalidad es otro propósito dentro del diseño de niveles. De ahí que la intensidad de la fatalidad sea más alta en un pasillo que en un espacio grande. El diseño de niveles tiene un papel muy importante que cumplir en los videojuegos de miedo, no solo para asegurarse de que existe fatalidad, sino en parte también desconocimiento. Así, echemos un vistazo a cómo crear desconocimiento a través del diseño de niveles y otros campos del diseño de videojuegos. La característica del desconocimiento es la que más juego da a la hora de diseñar un juego de miedo. Probablemente lo primero que le venga a la cabeza a muchos es cómo en los juegos de miedo clásicos la cámara está fija, por lo que no podemos ver qué hay delante de nosotros, aunque sepamos que hay enemigos en la zona por los efectos de sonido que escuchamos. Sin embargo, esto no funcionaría en tercera o primera persona. Si tenemos en cuenta que la cámara fija contribuye al desconocimiento, es decir, a ocultar información a quien juega, simplemente debe encontrarse otro método que sea compatible con estos estilos de cámara. Y con el tiempo, la respuesta vino en forma de pasillos con giros, habitaciones complejas con muros y diferentes plantas, que lo que para ti es un obstáculo físico, para otros es un lugar por el que moverse. Los juegos de miedo encontraron nuevas maneras de ocultar información a quien juega, pero esto no se queda aquí solo en el diseño de niveles. Piensa en la tan utilizada mecánica de disparar y cómo algunos juegos la diseñan de una manera imprecisa, porque de saber que poseemos la suficiente habilidad para no fallar un disparo, no sentiremos tensión, por lo que esto otorga intensidad a la característica del desconocimiento. Del mismo modo, otros juegos diseñan animaciones ambiguas para los enemigos, lo que hace más difícil predecir su patrón de movimiento y malgastar recursos. Otros juegos como Dead Space y Alien Isolation hacen maravillas con los conductos de ventilación, ya que ocultan información sobre cuándo se resolverá el miedo y cuándo tendremos que utilizar nuestros recursos. En Resident Evil 4 y 5 no sabemos qué enemigos se transformarán y por lo tanto no sabemos cómo deberemos actuar en el futuro cercano ni cuántos recursos vamos a perder. Como puedes ver, desconocimiento no es solo responsabilidad del diseño de niveles, sino que múltiples campos contribuyen a ocultar información a quien juega. Ahora que ya sabemos cómo desconocimiento y fatalidad se aplican a la práctica, ¿qué hay de pérdida? Ya hemos visto cómo entender los diferentes grados de intensidad de pérdida, y cómo a mayor habilidad, menor cantidad de recursos se utilizarán en una situación dada. Sin embargo, creo que pérdida debe considerarse a largo plazo, al igual que fatalidad, ya que la habilidad de quien juega crecerá, y la habilidad requerida para evitar lo que se teme debe crecer en paralelo para que siga existiendo tensión y no ser siempre capaz de evitar perder recursos. Así, lo importante de pérdida no es solo saber una aproximación de los recursos que se utilizarán en una situación dada dependiendo de la habilidad de quien juegue, sino cómo se diseñará el videojuego para que quien juega cuente con recursos para invertir en dichas situaciones. Juegos como I Am Alive y Silent Hill 2 tienen un problema común, que siempre cuentas con los recursos que necesitas. Aunque la cantidad de recursos sea diferente en ambos juegos, siempre cuentas con lo necesario, por lo que es justo decir que ambos juegos cuentan con abundancia de recursos, lo que conduce a saber con certeza que eres capaz de afrontar cualquier situación,
y ya hemos visto que esto es algo que debe evitarse. Del mismo modo, inexistencia de recursos tampoco es ideal, ya que no contar con recursos para lidiar con situaciones específicas puede ser frustrante, tal y como ocurre en Outlast. Por ello, es necesario llevar a cabo un seguimiento de recursos para evitar tanto abundancia como inexistencia de recursos. Sí, técnicamente no necesitas recursos para poder completar un juego, pero la habilidad requerida para esto no es común, debemos ser realistas. Y además, la posibilidad de perder recursos es necesaria para sentir tensión. El objetivo de este seguimiento es mantener una cantidad de recursos saludable para los procesos de tensión, ya que abundancia impide experimentar tensión, e inexistencia es frustrante. Ahora bien, ¿qué problemas podemos encontrar a la hora de hacer un seguimiento de recursos? Realizar un seguimiento de recursos es más difícil en, primero, juegos con mayor tipo de recursos, ya que es difícil predecir exactamente qué recursos decidirá utilizar quien juega en cada situación. Segundo, juegos no lineales, pues es posible que diseñes parte de un escenario con cierta cantidad de recursos en mente, pero a lo mejor ese lugar es accedido antes o después de lo que pensabas, lo que complica las cosas. Y tercero, en videojuegos que cuentan con elementos impredecibles. Juegos como Resident Evil 2 Remake, Dead Space 2 y Alien Isolation cuentan con enemigos cuyo comportamiento es difícil de predecir, por lo que puede traer problemas a la hora de distribuir la cantidad de recursos. Juegos como Resident Evil 2 Remake y Dead Space 2 supieron cómo afrontar el problema, ya que Mr. X está diseñado para ser una amenaza solo cuando se combina con otros enemigos o escenarios estrechos. No puede acceder a todas las zonas y no siempre está presente a lo largo del juego, al igual que el Ubermorph, el cual no tiene habilidades especiales, simplemente se detiene al morir para regenerarse, y solo está presente durante cierta parte de la historia. Sin embargo, el alien de Alien Isolation sí está diseñado para ser más rápido, más mortífero y más presente. No es solo que cada persona utilizará un tipo y una cantidad de recursos diferente, sino que también es difícil saber cuántas veces habrá que hacer frente al alien y exactamente en qué contextos. Personalmente creo que hicieron un muy buen trabajo, no solo calculando cuántos recursos debían ofrecer, sino cómo de fácil o difícil era conseguirlos. Por otro lado, sí es cierto que Alien Isolation puede llegar a ser mucho para personas sin experiencia en juegos de miedo. Fatalidad, pérdida y desconocimiento es lo que considero lo mínimo necesario para diseñar un juego de miedo. Existen otras 3 características que no hemos visto, pero tendré que dejarlas para otra ocasión y darles el trato que se merecen, o este vídeo acabará durando el doble. Sé que el tema del miedo no es el más popular dentro del canal, y no todos habréis visto el vídeo que hice hace unos años, pero es un tema muy importante para mí, y me alegro de poder haber hecho este vídeo, no solo para corregir los errores que cometí anteriormente, sino también para profundizar sobre el tema. Además, muchos de los puntos en ese vídeo siguen siendo importantes. Cómo definir las características del miedo, cómo funciona el proceso de tensión, el miedo a elementos imaginarios. Es uno de mis vídeos favoritos, por lo que si has llegado hasta aquí y no lo has visto, creo que lo disfrutarás. Este vídeo ha llevado mucho trabajo, esfuerzo y dolor, por lo que si quieres apoyar el vídeo y el canal y que YouTube le dé importancia, dale a like y suscríbete, hace que todo sea más fácil y ayuda muchísimo. Si te interesa recibir noticias importantes del canal, publico mensajes en la pestaña de comunidad, a veces también hago encuestas para decidir los temas de los vídeos y cosas así, por lo que si estás suscrito, puedes darle a la campana para recibir notificaciones de cuando escriba algo. Espero que te haya gustado el vídeo o al menos lo hayas encontrado interesante. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Nos vemos.